el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de Sentados en un Café con Jesús. Y ahorita traemos una charla que realmente, no me va a dejar mentir Roberto, tocó nuestros corazones y nos hizo ver algo completamente diferente, algo que a veces pasamos por alto, pero no voy a seguir insistiendo ahorita, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, solo es un pequeño spoiler. Y bueno, Roberto, bienvenido. Omar, bienvenido a Sentados en un Café con Jesús. Para aquellos que lo ven por primera vez aquí, es su primera vez en presencial, así que estamos muy contentos de tenerte. Omar, qué alegría. Adri, de verdad, también alegría con cada uno de ustedes, porque realmente Sentados en un Café con Jesús es para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, en algún momento les llegue este mensaje, no es casualidad. Creo que es una diosidencia, que yo sé que este mensaje que tenemos, que vamos a hablar sobre la culpa, que todos tenemos un grado de culpa, no me quiero adelantar de la emoción del tema, como decía Adri, para que las aprendamos a trabajar, a vivir con ella y a superarla, ¿verdad? Así que bienvenido Omar, de verdad que con Omar también dimos clase en la escuela de prédica, tuvimos un trabajo cuerpo a cuerpo y realmente su prédica me llenó de mucha alegría, de mucho entusiasmo, me tocó las fibras de mi corazón, así que gracias por ese mensaje que el Señor te regaló. Bienvenido. Gracias Adri y gracias Roberto. Gracias también a usted, comunidad El Salvador del Mundo, que nos escucha. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Y Amén. Quiere que estemos aquí hablando de las cosas que Él mismo nos hablaría, como liberarnos de la culpa, porque hay algo maravilloso cuando nos liberamos de la culpa. Amén. Y es que nos encontramos con el perdón de Dios. Así Eso es. Principal. Así es. Y bueno, pues antes de entrar de lleno al tema, Roberto, ¿te gustaría llevar la oración del programa? Gloria a Dios. Lo primero es lo primero, ¿verdad? Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, papito lindo, te damos gracias, porque tú dices que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Ven a hacerte presente en medio de nosotros, Señor. Venir a sentarte con nosotros, a tomar este café contigo, para que las personas que escuchen este programa le llenen de esperanza, de sabiduría, de discernimiento, de quitar la venda, de que la culpa, Señor, no es el camino correcto, sino que tú, con tu infinita misericordia, siempre nos rescatas y nos perdonas, porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de servirte, de amarte, de glorificar tu santo nombre. También a ti, Mamita María, nos arropamos con tu manto protector, perfecta intercesora. Te ponemos todas nuestras circunstancias para que sigas interviniendo e intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Amén y amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda prédica la de Omar, ¿verdad? Así es. También te puso a ti conectada ahí, que yo la escuché 2 veces, fíjate. No, a mí me porque encanta. quería escuchar, porque había muchos detalles importantes ahí. Yo retrocedí a pedazos para estar ahí. Okay. No, pero desde el título, Tu perdón me hace feliz. Sí. O sea, realmente es impactante. Sí. Es algo que muchas veces nosotros, tal vez de hacer ciertas cosas de manera repetitiva o tal vez ya las vemos como nuestra parte común o de cómo vivimos nuestra espiritualidad, es como no caemos en cuenta de que es cierto, cada vez que recibo el perdón, de repente me siento feliz, me siento más tranquilo. Y eso es algo que vamos a ir descubriendo en este programa, pero a mí me gustaría comenzar preguntándole a Omar, o mejor dicho, que se presente Omar, porque muchos tal vez solo lo han visto de manera virtual, tal vez algunos lo han visto en carrerita en la asamblea. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, Omar, sobre cómo fue tu conversión, también cómo llegaste aquí a este ministerio, cómo te llamó el Señor a servir en prédica, para que también todos nuestros hermanos te conozcan como hermano, pues. Gloria a Dios, gracias. Primero por la oportunidad que me dan de poder estar sentados en un café con Jesús, disfrutando con ustedes y disfrutando con nuestra comunidad. ¿Cómo llegó Omar González a los pies del Señor? Pues después de tanta insistencia de 3 años de una persona a quien el Señor había puesto en mi camino,
para que me trajera a la comunidad y doy gloria a Dios por ella, ¿verdad? Y después de 3 años de tanto insistir, y si no hubiese sido por una dificultad como la mayoría llegamos, quizás todavía no estuviera en los caminos del Señor. Así fue como llegué. Ya eso pasaron prácticamente 9 años. Fue en marzo de 2013 que hice mi retiro de conversión para la gloria de Dios. Y desde entonces, cuando vi el servicio de hombres, un servicio tan entregado, ¿verdad? Que nos impacta porque muy raras veces vemos hombres sirviendo con tanto amor y con tanta entrega y disciplina. A mí eso me impactó y yo dije, yo quiero estar ahí, al grado que cuando me incorporé ya al grupo con quien yo había hecho el retiro, que es El Salvador del Mundo Familiar, ya no me quise salir. Y desde entonces a la fecha sigo estando en el grupo El Salvador del Mundo Familiar. Ahora bien, ¿cómo llego a prédica? Llego a prédica después de estar haciendo la espera porque les voy a contar algo que quizás muchas o pocas veces lo he mencionado en cuando uno predica, ¿verdad? En nuestras asambleas. Antes de llegar a los pies del Señor, yo había llegado a una que otra asamblea. Y yo decía, ¿y ese predicador cómo se forma? ¿Y ese predicador por qué no deja que le pregunten? ¿Y ese predicador? Solo él habla. Entonces, ¿por qué no deja que los demás participen? Sí. Y después, cuando entré a la comunidad, me di cuenta el porqué de tantas cosas, ¿verdad? Y también me di cuenta de la soberbia que había en mi corazón, ¿verdad? Y una forma de comprender fue meterme al ministerio de prédica, que no fue tan fácil. Les voy a contar que antes de llegar a prédica pasé por alabanza, porque no es que haciendo mi retiro de conversión y me dejaron entrar al ministerio de prédica, sino que tenía que dejar pasar un tiempo, me dijo el que en ese entonces era mi ministro. Y vine a alabanza y como lo digo en mis prédicas, como comprenderán, no aprendí a alabar, ¿verdad? Porque no me fue muy bien, pero sí logré hacer ese tiempo que necesitaba, estar ocupado siempre en el Señor. Me acuerdo que recién convertido estaba los lunes en tercer día, los martes en mi asamblea, miércoles estudio bíblico, jueves mi hora santa, viernes venía a la alabanza porque no quería estar los viernes en la casa porque sabía que era como abrir una llavecita y volver a mi mundo anterior, ¿verdad? Entonces me quedé ahí en alabanza hasta que después entré a prédica porque las clases son los viernes y el sábado que aprovechaba para ir a Madre Teresa, entonces siempre pasaba ocupado completita en cosas la de la comunidad. Así que así nos fuimos formando y ciertamente en ese tiempo Dios fue poniendo las bases para ir conociendo la comunidad y para ir conociendo el mensaje del Señor, que es de lo que ahora nos ponemos a disposición de nuestra comunidad. Gloria a Dios. Gloria, wow. Y oyéndote y después de 9 años y los años que estuviste en escuela y bueno, también dando clase que te acompañé, fui apoyo, él era el titular en el grupo donde dimos clase, maravillosa experiencia. Viene y tú estás predicando y nos traes este mensaje de amor, porque es un mensaje de amor, ¿verdad? De reconciliación con el Señor, de esperanza, de alegría. ¿Cómo es que llegó este mensaje a ti? ¿De dónde se originó? Mencionaste que en el grupo había pedido al líder que fueran 4 diferentes prédicas sobre el mismo tema, ¿verdad? Pero a ti, el Señor, ¿cómo te daba? Porque a los predicadores trabaja el Señor individualmente y la cita maravillosa que te reveló, la del Salmo, ¿verdad? 32:1. Entonces, ¿cómo es que en ese momento que escuchaste los otros mensajes, tú fuiste el cuarto, mencionabas también? ¿Cómo fue esa revelación? ¿Cómo fue ese momento? Porque lleva una gran profundidad tu mensaje. Gloria a Dios, toda la gloria sea para Dios. Antes de contestarte esta pregunta, voy a hacer un paréntesis y es en cuanto a la escuela de prédica. Cuando terminé la escuela de prédica, yo dije, ya me libré, ¿verdad? Ya estoy listo para predicar y ya voy a descansar los viernes. Y me encontré con mi pastor que lo primero que me pidió era que lo acompañara porque mi pastor es Jaime Rodríguez, que también es maestro, maestro de prédica. También. Entonces me pedía que lo acompañara los viernes y yo como buena oveja obedecía. Y así me fui quedando hasta que me quedé. Después comprendí por qué sigo en la escuela de prédica y es porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de formarnos como predicadores y la escuela es el mejor lugar para compartir con otros lo que
vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Amén. Eso en cuanto a la escuela de prédica. Ahora en cuanto al mensaje, fíjense que ciertamente el año pasado el líder de nuestro grupo, Alfredo Rivas, le pidió al enlace de mi grupo de prédica que programáramos un mes para hablar de la culpa. Pero el requisito iba a ser que ningún predicador repitiera el mensaje del que había predicado antes. Entonces yo era el último del mes, ¿verdad? Así lo programaron, y iba tomando notas de los 3 predicadores que pasaron antes, y un día preguntándole al Señor le dije, ya Señor, quiero que me confirmes si no quieres el título de la culpa ya, porque ya los otros 3 llevaban un poco ya te sentías culpa. culpable. Exactamente. Y sí. ¿Qué título le ponemos? Y como lo decía al principio de este programa, en la parte introductoria, lo que nos libra de la culpa es el perdón del Señor. Amén. Entonces vamos a iniciar esta última prédica del mes relacionada a la culpa con lo que nos libra de ella, y es el perdón. El perdón de Dios que nos regala la felicidad. Y así es como se va armando, porque de hecho la cita bíblica de esta prédica es el Salmo 32, versículo 1, que precisamente inicia así, ¿verdad? Si lo leemos ahorita o más adelante. No, claro que Bueno, lo vamos a leer. Salmo 32, versículo 1. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solamente eso fue el versículo con el que nos enfocamos Profundo. en esta prédica, pero que nos iba a empezar a estudiarlo y a desmenuzar palabra por palabra y a ver qué nos quería decir el Señor con este versículo. Encontramos una profundidad que estoy seguro que solo el Señor, a través del Espíritu Santo, nos puede dar, ¿verdad? Y ahí me confirmó que la salida de la culpa era el perdón, porque el perdón de Dios me va a hacer feliz. Así es. Y es que algo que una vez escuché, no me acuerdo si es como un dicho bien popular, algo que se repite mucho en la comunidad. Una vez escuché esta frase que decía que la culpa no viene de Dios. Y el arrepentimiento sí viene, y eso es algo como que vamos a profundizar más adelante, porque de hecho tocabas un par de ejemplos. Pero a mí me gustó mucho de que el Señor te llamó a que nos presentaras de que la culpa tiene como 2 matices. Algo que, o sea, uno asume que la culpa es este sentimiento y punto, ¿verdad? Pero de repente el Señor te reveló de que no, hay 2 tipos de culpa. Y está como esa culpa del hecho, o sea, de que tú hiciste algo que sí ameritaba, o sea, que te sintieras de esa manera. Y la otra que es una culpa como imaginaria. O sea, creo que así lo mencionaba, ¿verdad? Que era una culpa imaginaria. Y tal vez a mí me gustaría que profundizaras un poquito sobre esa, porque de repente, o sea, cuando uno obra mal, o sea, uno y tiene tal vez ese conocimiento que viene del Señor, tiene como esa sensibilidad, pero de repente, ¿cómo es que aún teniendo esa sensibilidad, teniendo el Espíritu Santo, cómo es que de repente viene este tipo de culpa y se mete en nuestra vida? Entonces me gustaría que profundizaras un poquito más sobre la culpa imaginaria y cómo es que viene a afectar al corazón de un hijo de Dios. Muy bien, interesante tu pregunta. Fíjate que de la culpa, primero lo que debemos hacer es ubicarnos qué es la culpa. Y la culpa es un sentimiento que normalmente o generalmente quizás tendemos a vivir de manera solitaria. Pero resulta que esta culpa es producto de un juicio que yo me hago. Un juicio que hago a mis emociones, que le hago a mis acciones, a mis omisiones, a mis palabras, a mis sentimientos. A eso le hago un juicio. El juicio es valedero cuando está muy pegado a lo que Jesús me ha enseñado, al amor, a la misericordia. Cuando me hago un juicio lejos de la figura de Jesús, lejos de la figura del amor, de la misericordia, del arrepentimiento, puedo caer
en una culpa que a veces no me corresponde. Y ahí es donde entra la clasificación de la que nos estás mencionando. En ese sentido, vamos a ver la culpa de dos tipos. Uno es la culpa real y otro es la culpa imaginaria. La culpa real es aquella en la cual yo sé que he cometido una acción, una omisión, he dicho una palabra, he expresado un sentimiento que genera una consecuencia y hay una responsabilidad en mí. Culpa real. Pero la culpa imaginaria es cuando empiezo a hacer un juicio equivocado de lo que dije, de lo que hice, de lo que dejé de hacer, de lo que pensé, y me vuelvo a llenar me empiezo a llenar de un sentimiento negativo que me arrastra, que me condena, que no me deja vivir libre, que no me deja vivir feliz. Y entonces, ¿y qué es lo más triste? Que es una culpa que no me corresponde. Es algo, probablemente es una acción que no dependía de mí. Es una omisión libre en mi voluntad que ciertamente no me tocaba a mí hacer algo, entonces yo lo dejé pasar, pero pienso que sí me tocaba y empiezo a cargar con eso. Entonces, cuando escribía esta prédica, yo decía, ¿y cómo le podemos llamar a estas culpas, verdad? Porque hay cosas en las que yo ciertamente soy responsable y tengo que decir, Señor, como hizo el hijo pródigo, ¿verdad? He pecado y aquí estoy, ¿verdad? Asumiendo mi responsabilidad. Pero hay otras ocasiones en las que yo le empiezo a pedir perdón a Dios de cosas que no me corresponden. Y ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Imaginándome culpas, cargando con cosas que no debo cargar. Y por eso la clasificación que hacíamos en la prédica. Yo creo que más adelante vamos a poder poner un par de ejemplos, ¿verdad? Para ir comprendiendo esto. Pero ciertamente a los que nos están escuchando, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer esta noche es, cuando me siento culpable de cosas en las que realmente soy responsable o son cosas de las que me imagino que soy responsable. Y eso es bien interesante porque, vaya, es cierto, uno, gracias a Dios tenemos el sacramento de la confesión, tenemos la oportunidad de ir y confesar, pero de repente hay cosas que es como, y probablemente más de alguna ocasión nos ha pasado, tal vez cuando comenzábamos o incluso ya cuando tienes varios años crecido, es como salís de confesionar y te quedas como, siento que falta algo. Y tal vez tú hiciste un buen examen de conciencia, pero de repente está esa culpa que no sabes si es real o si es imaginaria y decís, y eso es, creo yo que es bien importante que uno se haga esa pregunta, porque de repente sin querer se deja robar la bendición que acaba de recibir en la absolución. Pero como tú decís, es algo que vamos a ir profundizando más adelante. Y de hecho, porque digo esto es que ya se nos acabó el tiempo. O sea, es que el tiempo corre y ciertamente me encanta que cerráramos con este punto, porque la siguiente alabanza que vamos a escuchar viene a precisamente tocar esa parte en nuestro corazón. Y quiero que todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, le presten atención. Se llama Te equivocas, de John Carlo. Y van a ver por qué los invito a que presten atención. Así que escuchémosla. Escuchémosla. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela.
sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Linda alabanza, no hay ninguna duda Me que encanta. poniendo la atención realmente Dios es amor y misericordia, ¿verdad? Y hablábamos sobre el tema de los dos tipos de culpa o los dos enfoques que le podemos dar, uno erróneo y el otro el correcto, pero yo quería tocar un tema que me ponía el Señor en ese momento para todos los que nos están escuchando, porque o sea, el pecado nos lleva a una culpa de una forma natural y todos somos pecadores. Entonces, la única forma de poder reconciliarnos con el Señor es a través del sacramento de la confesión. Y recuerdo yo una vez que mi sacerdote, que era mi confesor y consejero, de que paz descanse, el padre Lamberto, me decía, hay veces, cuando nos poníamos a platicar y que había tiempo, me decía, hay veces que no es momento de confesión, es un momento de consejo. Porque todos necesitamos consejo. Un momento hasta yo puedo necesitar consejo de ti. Me dice, no, padre, ¿qué le puedo yo aconsejar a usted? Le decía. Pero realmente en ese momento de consejo o de sabiduría que el Señor está utilizando al sacerdote, puede ir a eliminar la culpa fantasma, ¿verdad? Que uno supone que le dice, no vas por ahí correcto. O la corrección que le puede hacer a causa de que el pecado que uno ha cometido, pues la culpa que uno puede estar sintiendo y ser liberado. Y por eso cuando salimos de la confesión, salimos livianitos porque es como un mini exorcismo o una mini liberación, ¿verdad? Porque por el otro lado también la culpa es el enemigo que Dios reprenda, que nos está mortificando para poder hacer, no sos capaz, vas a volver a caer, lo vas a volver a repetir, lo vas a volver a hacer, no tenés la fuerza de voluntad, tantas cosas que los que nos están escuchando pueden decir, ¿y cómo salgo de ese pecado? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo me libro de esta culpa? Si, o sea, lo que me ha sucedido en mi vida, un accidente, una circunstancia, un error, por ejemplo, puede suceder que alguien diga, retrocedí con el carro y atropellé a una persona o un bebé o un niño y le quebré un miembro. La culpa, ¿cómo enmiendo esa situación? Entonces, te mencionaba eso
Porque sé que hay alguien que nos está escuchando y ¿cómo me libro de esta culpa? De esto, tanto la imaginaria y cómo descubrir cuando es imaginaria. ¿No? Te lanzo ese montón de preguntas para que nos ayudes a aclarar, a esclarecer a los que nos están escuchando. Vamos a ir, gracias por tus preguntas y vamos a ir una por una. Primero, en cuanto a los ejemplos, quizás para llevar un orden, Sí, en cuanto a los ejemplos de la culpa real y de la culpa imaginaria. sí. Culpa real, por ejemplo, saco una tarjeta de crédito y la topo. Topada del crédito y no la puedo pagar. Y me empiezan a llamar. ¿Hay una responsabilidad por haber mal usado la tarjeta de crédito? Sí. ¿Soy culpable de haber hecho mal uso? Por supuesto. ¿Tengo que pagarlo? Claro. Culpa real, ¿verdad? Es decir, asumo mi responsabilidad, pago la deuda, la cancelo y no vuelvo a sacar otra. Culpa real. Culpa imaginaria. Y aquí vamos a tocar un ejemplo con el que muchos luchamos imaginariamente. Más en sociedades como la nuestra. ¿Cuántos de los que nos escuchan o de nosotros, nuestros papás se separaron cuando teníamos 5, 10, 12 años y creemos que la culpa es nuestra? Cuando Erróneamente. la culpa o la responsabilidad o la decisión fue de ella. Y empezamos a cargar. Mis papás se separaron por mi culpa. Quizás yo no debía nacer. Quizás yo no debí tomar esa decisión. Quizás ya estaban bien con tres hijos y yo, que soy el cuarto, vengo y pongo. Y empezamos a imaginarnos y a dar cuenta. Otro ejemplo de culpa imaginaria. Por ejemplo, cuando le sucede a un hijo un accidente en su vehículo. Y resulta que empezamos, ¿por qué no le revisé las llantas? ¿Por qué no le revisé los frenos? Y él tiene 10 años de no vivir en la calle. Empezamos a cargar una culpa. La muerte de un ser querido. Imagínense qué difícil para un profesional. Pongamos un profesional de la salud, un médico, que tiene la oportunidad de cuidar a su papá y por algún motivo le viene una enfermedad en la que él no puede hacer nada. Y él empieza a cargar, soy médico y no le pude ayudar a mi papá. O por ejemplo, un abogado, ¿verdad? Mi hermano se metió en este lío y yo, siendo abogado, no le pude ayudar y no le pude. Y si nunca le contó los negocios que estaba haciendo, ¿cómo le iba a ayudar? Son ejemplos de culpas imaginarias. Ahora bien, ya sea culpa real donde tenemos una responsabilidad o ya sea culpa imaginaria donde simplemente la asumimos, Dios nos puede librar. Amén. ¿Cómo? A través del perdón. Para eso dice el Salmo que acabamos de leer que el hombre es feliz cuando sus culpas y sus pecados le han sido perdonados por completo. Y aquí es donde entra la figura de la confesión. Nosotros como católicos vamos a un confesionario a despojarnos de nuestros pecados, a despojarnos de nuestras culpas, a recibir el perdón, levantar la cabeza y seguir caminando en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué pasa con el enemigo? Que lo primero que nos empieza a decir es: no hiciste una buena confesión, no hiciste un examen de conciencia, este pecado no lo dijiste, aun cuando el sacerdote nos ha dicho: ¿te arrepientes de algún pecado que no hayas mencionado? Sí, me arrepiento. ¿Y qué dice el sacerdote? Yo te absuelvo en el nombre de todos los pecados. todos los pecados. Y nosotros no ha pasado ni 30 pasos de donde nos confesamos. Quizás no le dije este pecado. No, mi hermano, no, mi hermana. Déjese perdonar por el Señor. ¿Por Amén. qué? Porque solo su perdón lo va a hacer feliz. Fíjense que la felicidad, el término de felicidad en la Biblia lo podemos encontrar como sinónimo de dichoso, de bienaventurado. Por lo tanto, usted cuando recibe el perdón en la confesión es feliz, es dichoso, es bienaventurado. No se deje quitar lo que el Señor le regala con tanto amor. Amén. Amor expresado en la cruz, no en un beso, no en un abrazo, sino en muerte de cruz. Y usted lo va a seguir desperdiciando. Lo ideal sería, o el llamado que nosotros queremos hacer es a recibir ese perdón.
para que el Señor me libre de mis culpas y pecados por completo. ¿Qué pasa con el hermano que ahorita nos está escuchando y no se puede ir a confesar? Y dice, ya escuché la prédica, pero yo no tengo un sacerdote. Mi hermano, arrepiéntase de corazón, doble rodilla. Ahí donde está. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión. Me acuerdo que cuando iba a empezar la pandemia, precisamente el domingo, en la noche que dieron el aviso, yo había ido el domingo a misa en la mañana en Corazón de María. Y dijo el sacerdote, se viene un tiempo muy difícil, pero nosotros, los que estamos aquí, estamos llamados en la dificultad a madurar la fe. ¿Qué significa esto? No puedo estar en misa presencialmente, pero puedo hacer mi oración diaria, puedo leer la palabra de Dios, puedo unirme a escuchar una Eucaristía. Lo mismo pasa con la confesión. No puedo tener un sacerdote cerca. Es el momento de doblar rodillas, ahí donde está, y pedirle perdón al Señor por todos los pecados, por todas nuestras culpas. Y Él, a través del Espíritu Santo, nos va a limpiar. Amén. 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 Gloria a Dios. Y es que creo que eso es bien importante, el hecho de que, bueno, ahorita que lo mencionaste, el diferenciar cuál es cuál culpa estoy viviendo, el hacer ese examen de conciencia y decir, no, realmente tal vez mi culpa viene también de una herida y no la he terminado de sanar, como el ejemplo que decías de cuando los papás se separan y un niño no sabe cómo procesar todo ese tipo de emociones. Y algo que tal vez, bueno, ahorita ya identificamos, ok, tal vez sí yo tengo una culpa real o no, tal vez yo estoy viviendo una culpa falsa. Pero a mí me gustaría que profundizáramos algo que también mencionabas en la charla, y es qué trampas hay que impiden que uno deje la culpa. Porque tú de hecho lo mencionabas, es como hay personas de que, sí, siento culpa, pero sigo con esa culpa y sigo en esa culpa y le empiezo a entretener y hago un montón de cosas. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre esas trampas que no nos dejan, tal vez, o sea, reconocemos que tenemos culpa, pero no nos dejan soltarla o querer soltarla, porque al final, usted que nos escucha, es una decisión también, el ir y aceptar el perdón de Dios, porque Dios siempre nos va a dar su perdón, pero a veces uno es el que se resiste o todavía la misma culpa hace que no quiera buscarlo. Entonces me gustaría que nos contara sobre esas pequeñas trampas, o esas trampas de hecho que pone a veces el enemigo para que no las soltemos. Muy bien, interesante pregunta, porque quizás nos va a permitir desarrollar un punto que en la prédica no lo logré desarrollar. Y es, yo les decía que cuando en un principio que la culpa a veces llega por las desviaciones del juicio que nosotros podemos tener de nosotros mismos. A la hora de juzgarnos, nos podemos desviar de lo bueno o de lo que a Dios verdaderamente le agradaría. Y cuando nos desviamos del juicio, número uno, cuando desconocemos a Cristo. Cristo, el Salvador, el Redentor, el que nos libera de nuestros pecados. Si usted desconoce la figura de Cristo, no estoy hablando de no conocerlo, de no sé quién es, no. Estoy hablando de probablemente de ignorar la misericordia que Jesús tiene. Otro punto puede ser cuando me siento culpable por el mal ejemplo recibido. Vi que mis papás, vi que mi abuela se culpaban de este tipo de cosas, yo también me siento culpable. Y probablemente en nuestra doctrina no está la culpa de esas acciones. Póngale usted como culpa heredada. Exactamente. Es una actitud que mi abuelo o mi abuela tomaba respecto a una acción y siempre se sentía culpable, y yo la tomo, la heredo y la hago mía, y resulta que producto de un mal ejemplo. Así es. Otro puede ser cuando me siento culpable por la servidumbre de mis pasiones o a mis pasiones, ¿verdad? Y ojo, pasiones no solamente es la parte sexual, ¿verdad? O la parte en la que nosotros una relación prohibida, no. Pasión puede ser aquello a lo que yo me esmero con tanto afán que se me olvida
poner a Dios en primer lugar. Un exceso de trabajo, por ejemplo. Apasionado con el trabajo que pasa de 6 de la mañana a O 10 exceso de comer noche. pan dulce que se convierte en glotonería. La verdad, y ahí viene. O el O sea, café. a lo que yo le ponga la pasión es el problema, ¿verdad? Entonces, cuando me dedico cuando le doy el servicio a mis pasiones, puede ser una desviación al juicio. Otra puede ser una malentendida autonomía del conocimiento. La Biblia yo la puedo interpretar, yo la puedo agarrar. ¿Y para qué voy a ir a la asamblea? ¿Para qué voy a ir a escuchar a Omar si se va a equivocar o peca igual que yo? Sí, el Señor me ha dado sabiduría para... una malentendida autonomía del conocimiento. Otra puede ser el rechazo a la autoridad de la iglesia. Cuando en la iglesia nos dicen algo, cuando en la comunidad nos dicen algo, nos enojamos. Y entonces al enojarnos nos apartamos. ¿Y qué es lo que hace la culpa? Encuentro un sitio ideal. Y por último, la falta de conversión. Sabemos que la conversión es día a día, es momento a momento. Probablemente si yo este día pierdo la batalla de la conversión, la culpa va a ser un nido en mi corazón y me va a alejar del perdón de Jesús, que es lo que me hace feliz. Y yo creo que lo interesante de eso, porque a medida que yo iba escuchando también la charla, y esa parte, o sea, cómo la culpa busca precisamente eso, alejarte de Dios. Y cómo es bien redundante en ese sentido. Por ejemplo, algo que tú mencionabas de, dejé de ir a la asamblea, tengo un mes de no ir a la asamblea, qué pena llegar a la asamblea, me van a decir de que me caí, que me perdí, que un montón de cosas que empieza uno a pensar. Imaginarias. ¿Y qué es lo que está haciendo? Te está privando de ir y encontrarte con Dios y encontrarte con esa misericordia. Y tal vez este es como, vamos a aprovecharlo como un pequeño comercial, mi hermano, si usted tal vez tiene tiempos de no ir a su asamblea, ahora que vamos a comenzar o ya estamos en medio de los rediles y usted dice, no, es que falte todo el año, entonces ¿para qué? No le crea esa culpa. Vaya y encuéntrese con Dios en ese conocimiento que de hecho nos va a ayudar y va a dar, así como mencionaba, nos va a dar luz para identificar todas estas cosas y empezar a caminar el camino correcto, pues. Así es, fíjate qué interesante, porque ¿qué hacemos nosotros con la culpa? Y me gustaría poner 2 ejemplos. Dale. Uno, Judas, y otro, Pedro. Ambos tenían una responsabilidad, pero ¿qué hace Judas? Con su culpa, con la culpa de la traición, se vuelve en sí mismo. Se aparta del Señor y lo lleva incluso hasta su propia condenación. Así ¿verdad? es. Que él llega y él decide tomar su propio fin, ¿verdad? ¿Qué hace la culpa en Pedro? Él la asume con responsabilidad y en lugar de volverse en sí mismo, por supuesto que se siente triste. Sí. Por supuesto que llora frente a pero se acerca a Jesús, no se aparta como el otro. ¿Y qué hace Jesús? Lo restaura. Por lo tanto, hay 2 resultados que podemos tener de la culpa. La condenación o la restauración. Esta noche, usted pregúntese, usted que nos está escuchando, con mi culpa, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a alejar de Jesús o me voy a acercar a Él? Si me alejo de Él, me condeno. Si me acerco a Él, me restauro. Seamos Pedro y no Judas. Seamos Pedro y no Judas, ¿cierto? Sí, la verdad que escuchándote y realmente para cada uno de los que están del otro lado ahí del internet que le ha llegado este mensaje no es casualidad, es una diosidencia, porque siempre vamos a tener culpas de una circunstancia u otra. Es la naturaleza en la que vivimos, de lo que el día a día que nos da, o la herencia como tú mencionabas, o los actos que hemos cometido. Pero en Dios en su infinita misericordia cualquier culpa nos la puede perdonar. Y escuchándote a ti me doy cuenta de que realmente que usted, mi hermano, mi hermana que está ahí, y si tiene una culpa que siente que es imposible, doble rodillas y entréguesela al Señor. Si es posible ir a buscar a un sacerdote para recibir consejo y confesión, en hora buena, ¿verdad? Hacerlo. Y si se le dificulta, pues en la intimidad ahí donde está usted puede orar y con corazón en la mano, ¿verdad? Con el deseo de
de ser liberado, con deseos de vivir la alegría, ¿verdad? De liberarse de la culpa que solo Dios la puede dar, entonces usted puede lograr eso a través de la oración. Y siempre el tiempo corre, ¿verdad? Y lo seguimos disfrutando y vamos allá después al último segmento, pero antes de eso y que entremos a otros puntos que nos han quedado ahí pendientes, quiero que escuchemos una alabanza. Es de Verónica Sanfilippo. Solo quiero darte gracias, que más que estar en la parte de la culpa, buscar ya la parte de la alegría y la libertad en Cristo Jesús. Amén. Disfrutemos esa alabanza. Volvemos un momento y nos vamos con el refil de café. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María, ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Por tu amor y tu bondad, por demostrarme tu fidelidad, por cada nuevo día que siento junto a mí, tu presencia que me guía y renueva mi existir. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias por darnos a María, ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Linda Gloria a alabanza. Dios. Gloria a Dios. Ujú. Ujú. Una linda alabanza, acorde al tema, acorde ahorita a lo que vamos a ver en este segmento. Pero déjenme contarles, mis hermanos, de que fuera de cámara
tras bambalinas, Omar nos estaba comentando sobre un punto bien importante que no nos queremos ir sin abordarlo, y es sobre las manifestaciones de la culpa, ¿ok? Yo ya reconocí, ya escuché lo que me han dicho de que, bueno, existe esta culpa, existe esta manera de responder sobre la culpa, pero de repente, y esto es lo que tú nos decías, ok, pero la verdad es que yo no siento culpa. ¿Qué nos podrías decir sobre ese tipo, sobre esas manifestaciones, como para que nos quitemos esa venda de los ojos y de repente estamos pensando de esa manera? Es correcto, tal cual lo planteas. Hay manifestaciones, ¿verdad?, en una persona en cuanto a su carácter o en su forma de comportarse que le dicen realmente si te estás sintiendo culpable de algo, pero a veces nosotros, en nuestras ganas de no sentirnos mal, de no querer asumir una responsabilidad, las ignoramos, ¿verdad? Pero investigando, ¿verdad?, a la hora de hacer esta prédica, encontrábamos las siguientes manifestaciones de la culpa. Uno, por ejemplo, puede ser una persona llena de ansiedad. Se puede sentir culpable, una culpa que no le corresponde. Una persona llena de angustia, una persona que vive angustiada por el día a día, por diferentes motivos, puede sentirse, puede estar llena de culpa. Otra es una persona irritable, que explota a la primera, que puede estar cargando con una culpa. Y otra manifestación era una persona que vive en constante depresión. También puede estar lleno de culpa. Le hemos presentado estas manifestaciones no para que usted se ponga a examinar si su hijo o su hija es culpable, si su esposo o su esposa es culpable. No, estas manifestaciones son para que usted haga un juicio, ¿verdad? Conforme a la figura de Jesús, conforme a lo que nos enseña la iglesia, conforme al buen ejemplo de nuestros pastores, que haga un juicio de su actuar, de su pensar. Y si hay algo en lo que usted pueda identificar una raíz de culpabilidad, ya sea real o imaginaria, pueda liberarse de ella. Terminábamos el bloque anterior con la restauración. Así ¿verdad? es. Cuando asumo mi responsabilidad, me acerco a Jesús, Él restaura mi vida. Amén. Déjese usted, hermano o hermana, esta noche dejarse restaurar por el Señor. Y si en algún momento siente el deseo o tiene la oportunidad de ir y encontrarse con el sacramento de la confesión, gloria a Dios por ello. Pero hoy usted puede hacer una oración también de poder para que el Señor Jesús venga a restaurar nuestra vida. Es normal, por ejemplo, que nosotros tengamos momentos de tristeza en un mal día, ante la pérdida de un ser querido, ante una circunstancia difícil. Es normal que nos sintamos tristes. Eso no va a ser un motivo para sentirme culpable y vivir en un círculo vicioso en el que el culpable soy yo por mi culpa. Y me entrampo ahí. Y no salgo de ello. No, la dificultad, si hay que vivirla con tristeza, se vive con tristeza. Si hay que vivirla con prudencia, se vive con prudencia. Si hay que vivirla un momento en soledad, se vive en soledad. Pero luego busco el perdón del Señor, asumo mi responsabilidad y le pido que me perdone todos mis pecados y todas mis culpas. Amén. Nos hemos enfocado, más en la culpa porque así estaba diseñada la prédica, pero perfectamente esto lo podríamos aplicar a un pecado en específico con el que estemos luchando. Porque solo cuando Jesús, solo cuando Dios perdona todos mis pecados y todas mis culpas, soy una persona feliz, que era igual a dichosa o a bienaventurada. Amén. Así es. Y realmente ese es el camino correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros humanamente, en la naturaleza en que vivimos, nos desenfocamos y se nos olvida pedirle perdón al Señor, que Él nos guíe, que Él nos instruya, tener esa docilidad de corazón. Y también mencionabas algo, como decía Adri, de tras bambalinas, que había como un efecto psicológico en la persona y no quisiera que se quedara ese punto. Ciertamente. Investigando también para poder desarrollar esta prédica, encontraba que los psiquiatras, por ejemplo, tienen el síndrome del miembro fantasma identificado. Y eso se asocia mucho a la culpa. ¿Cuál es el síndrome del miembro fantasma?
Por ejemplo, los soldados que van a la guerra y pierden una de sus manos, una de sus piernas, un pie. Ellos psicológicamente, a pesar de que les han quitado su miembro, ¿verdad? Ya sea mano, pie o lo que fuera, ellos sienten que todavía lo tienen. Y les arde, y les duele, y les pica, y se quisieran rascar, pero ellos ya no tienen el miembro. Eso puede pasar cuando nosotros nos llenamos de culpa. Jesús ha venido y nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Sentimos que aquel pecadito nos arde, nos quema. Sentimos que todavía nos duele aquel sentimiento, aquel resentimiento. Mi hermano, mi hermana, Jesús lo libera, lo restaura, lo renueva. Él hace nuevas todas las cosas. ¿Por qué seguir pensando o cargando con una culpa de la cual Él ya nos liberó y ya no nos corta? Amén. Amén. Por otro lado, quiero compartir un dato que se me quedaba y era respecto a la duda. ¿Por qué quiero meter la duda? Porque a veces la duda de algo nos puede llevar a sentirnos culpables. Dudo de una situación, dudo de una decisión que no tomé a tiempo. Y fíjense que una vez en un convivio que teníamos con los religiosos omascos, con la orden de clérigos y religiosos omascos, el padre general, el padre Moscone, un sacerdote italiano que yo aprecio mucho porque tiene una sabiduría que el Señor le regala muy grande. Él nos decía, hay que aprender algo como cristiano. La duda siempre nos va a acompañar. Por ejemplo, Ahí va a estar. ¿qué hubiese pasado si no me hubiese casado? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese casado? La duda, cuando tomamos una decisión, siempre habrá una duda respecto a la decisión que no tomamos, ¿verdad? O por la opción que no decidimos en ese momento. Pero que la duda... El quizás, el tal vez, el será. Hubiera, él hubiese, si lo hubiese hecho, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hice? ¿Y por qué no lo hice? Esa duda es normal que nos acompañe en la vida, porque no siempre vamos a elegir blanco y negro a la vez. Casarme y no casarme, no. Entrar a la vida religiosa, no entrar a la vida religiosa, decía el padre. No, esa duda nos va a acompañar. Pero esa duda, que se la presentemos al Señor, que se la entreguemos a Él y que Él se encargue. Porque Amén. cuando Dios permite algo, lo permite para el bien de los que lo aman. Amén, gloria a Dios. Y realmente escuchándote y a las personas que están ahí detrás de la cámara, ¿verdad? Que van a ver este mensaje. Si a usted le ha quedado más dudas, la única solución es Cristo Jesús. Amén. Y de verdad que el enemigo trabaja fino, ¿verdad? Y que Dios lo reprenda. Y yo quisiera, Omar, el tiempo se nos acaba. Vamos a tener que hacer un segundo capítulo, invitación aquí en Sentados en un Café con Jesús. Quisiera que hicieras una oración. Y a ustedes que les ha llegado este mensaje, en este momento, dejen celular, dejen cualquier cosa y que se enfocaran a estos 4 minutos de oración íntima con el Señor. Yo quisiera, Omar, que hicieras una oración guiada por el Espíritu Santo, para que las personas que escuchan ese mensaje, todas esas dudas, todas esas confusiones, todos esos temores, todas esas incertidumbres que están teniendo, esas confusiones, a través de la oración, este sea el inicio de mostrarse a uno mismo y que el Señor actúe en sus vidas para que comencemos una nueva etapa para poder buscar la alegría en Cristo Jesús. Y libres de culpa. Amén. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que están escuchando la radio que por favor en este momento hagan una pausa de su día a día, que se concentren en pensamiento, en corazón, que cierren sus ojos, porque estos nos ayudan o a distraernos o a concentrarnos más. Hagamos esta oración de manera distinta. Amado Dios y amado Señor, gracias te doy por el don maravilloso de la vida. Gracias, mi Jesús, porque desde la eternidad me has perdonado y me has amado. Señor Jesús, en esta noche
podría presentarte tantas cosas de las cuales me siento culpable, o muchos más de aquellos que ni siquiera lo siento, pero están ahí. Mi Señor Jesús, de tu costado brotó sangre y agua. Hoy te presento cada uno de los pecados que he cometido, para que me perdones. Señor, tú conoces mi debilidad y fragilidad. Tú sabes, mi Dios y Señor, lo que me cuesta obedecer tus mandatos, pero también conoces mi necesidad de ti. Hoy me declaro necesitado de ti y te digo, perdona, Señor, todas mis culpas y todos mis pecados. Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre, con el agua que brotó de tu costado. Limpia mi alma, limpia mi cuerpo, limpia todo mi ser, de tal manera que pueda reflejar tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu paz. Porque sé, mi Dios y Señor, que cuando tú perdonas mis pecados y culpas, me haces feliz, me llenas de felicidad. Y quiero, Señor, ser luz para los que aún no te conocen. Y esa luz solo puede venir de ti. Ayúdame, Señor, ayúdame en mi caminar. Me entrego a ti con todo mi ser, con todo mi corazón, para que guíes mi camino, para que hagamos juntos camino al andar y no volver atrás, porque tú hoy me has hecho una nueva criatura en tu amor y por tu amor. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Vives en mí. Ven y lléname, satúrame y ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, que también te necesito. Todo esto lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús, bajo la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Amén y amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a hacer el segundo capítulo. Ahorita vamos a invitar, ¿verdad? Y a los que nos escuchan, los esperamos aquí en Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.